Hoy nos acompaña el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra especializado en salud mental para edad infanto-juvenil, con entrenamiento en el uso de ketamina a nivel neuropsiquiátrico. Es director de servicios de salud mental en psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Santo Socorro, docente universitario, un profesional súper preparado como es costumbre traer aquí a Cátedra Médica. Buenos días, doctor, Qué bueno bienvenido. estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy el tema estará muy interesante. Vamos a estar hablando sobre cerebro adolescente, así que si usted tiene un adolescente en casa, ponga mucha atención a las informaciones que el doctor va a dar hoy en Cátedra Médica. Y si en el transcurso del programa usted tiene alguna inquietud que desee consultar, puede llamarnos al 809-682-9850, también a la línea internacional 833-380-0062 y puede escribirnos a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por ahí tenemos un chat en donde usted puede escribir y nosotros vamos a estar al pendiente para tomar en cuenta sus comentarios e inquietudes. Doctor, cerebro adolescente, ¿qué es lo que ocurre con el cerebro de un adolescente cuando entra en esta etapa? Mira, el cerebro de un adolescente, de un niño y de un adulto son muy diferentes, funcionan diferentes y estructuralmente son diferentes. Y tenemos los pocos conocimientos, tanto en el área médica como en el área social, de que un adolescente se va a comportar igual que un adulto o igual que un niño, pero no sabemos que naturalmente el cerebro de un adolescente no se va a comportar como queremos que se comporte necesariamente. O sea que por eso es que hay tantos padres quejándose, porque ese muchacho no hace lo que yo le digo. Realmente no es porque el adolescente quiera hacerlo, sino porque su cerebro está en esa transición de... Claro, lo que pasa en la parte psiquiátrica es una parte que es biológica, que es cerebral, y otra cosa es el ambiente. Claro. Hay parte de la culpa del ambiente, como lo vamos desarrollando ese cerebro, pero definitivamente un adolescente que haya tenido un ambiente adecuado va a tener un comportamiento de adolescente que es diferente al adulto, diferente al niño. Escuchó, papá, escuchó. Adelante, doctor Lafontaine. Doctor Ortega, pero usted me ha hecho un cortocircuito. Entre el cerebro de un adolescente y de un adulto, estructuralmente hablando, ¿cuál es la diferencia? Mira, vamos a explicarlo desde el principio. ¿Cómo nosotros desarrollamos nuestro cerebro? Nuestro cerebro se desarrolla desde abajo hacia arriba, desde adelante hacia atrás. Hay tres estructuras importantes en el cerebro de un adolescente que son diferentes en adultos, en niños y en adolescentes, que son el núcleo accumbens, que tiene que ver con lo que es el circuito de recompensa, la dopamina, los riesgos, el control de ese ímpetu, de esa adrenalina. Ese está sobredesarrollado. Está la amígdala, que es la emocionalidad. Aquí es cuando le decimos cualquier cosa y de una vez se irrita, o al revés, hace cualquier gesto y se enamora y es muy emocional. El adolescente también está sobredesarrollado. Y nosotros tenemos un área que es lo que tiene que controlar los otros dos, que es la corteza frontal y prefrontal. Pues esa la tenemos hipodesarrollada en la adolescencia. Entonces tenemos dos carros de Ferrari fuera de control, sin control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Comenzar a sustituir en lo que se desarrolla ese lóbulo frontal. Hay que nosotros poner el control. Nosotros tenemos que enseñarle al adolescente a cómo comenzar a desarrollar ese lóbulo frontal y tener los controles necesarios para disminuir los riesgos o controlar los riesgos, porque no es disminuirlos, es controlar los riesgos, tener mejor relación con él entenderse el mismo. Es una serie de factores que están relacionados, pero esos tres circuitos son especialmente especial, valga la redundancia, en el desarrollo del adolescente. Eso que usted menciona suena así simple, pero por algo los padres cuando entra esta etapa están con la mano en la cabeza y volviéndose loco, que la rebeldía, que el mal comportamiento, el no querer hacer las cosas de acuerdo a como el papá o la mamá mandan. Entonces, ¿cómo lograr un acompañamiento ideal para que ese adolescente tenga un desarrollo cerebral sano y que eso, bueno, le garantice una adultez mucho más sana también? Lo primero que tenemos que entender que lo que pasa con el cerebro del adolescente. En un adolescente lo normal es que experimente, lo normal es que tenga conductas más riesgosas, porque no es que no saben que hay riesgo cuando hacemos algo. No miden la consecuencia. Sí la miden. El problema es que es como cuando estaban hablando de la droga, es el placer, el fin
es mejor que cualquier tipo de riesgo. Por ejemplo, cuando son gregarios, cuando se juntan con amigos y dicen, vamos a tirarnos de la segunda planta a la piscina, vamos a decir. Ellos saben que va a ser un peligro y que se pueden lastimar, pero ellos están pensando en el disfrute que va a ser del grupo cuando él se logre tirar si no le pasa nada. O sea, El hacer eso por encajar también, doctor, ahí eso cabe. claro, sí, en el área amigdalina tenemos esa necesidad emocional de estar en el grupo y de ser igual al grupo. Y por eso cuando cumplen los 12, 13, 14 años, lo que dicen los adultos no tiene nada que ver, solamente es lo que dicen nuestros iguales, lo que nosotros podemos comunicarnos con nuestros iguales. Y entonces ese es uno de los problemas, que ellos sí saben, pero la recompensa, esa dopamina, esa sensación de pertenencia de los grupos es más fuerte que muchas conductas de riesgo, que mucha cuestión de, por ejemplo, las relaciones sexuales con las mujeres. Sí. Es muy frecuente yo soy adolescente, yo sé que puedo pasar algo, pero esa pertenencia de grupo es más fuerte que el mismo cuidarme de que no quede embarazada o que no tenga alguna enfermedad de transmisión sexual. Déjame una pequeña anécdota. Ahí me recordaste tú una vez que cuando yo aprendí a tirarme de una segunda planta hacia un montón de arena, claro. Yo fui el último y era por el castigo. La burla, lo que le llaman ahora el bullying, si no lo hacía. Fue emocionante, sí. Entonces, pero no quedé con gusto. Entonces, dime una cosa, entonces es un problema cultural desde la perspectiva de la formación del individuo. Bueno, lo que pasa es que la cultura sí moldea lo que el individuo o el adolescente va a hacer. Vamos a decir, por ponerte un ejemplo, el mismo hecho de tirarnos en una arena, eso era muy frecuente en la época de nosotros, cuando había una construcción, había una arena alta, todo el mundo se tiraba. Y si nosotros tenemos una comunicación, si tenemos un control de los padres, si le enseñamos a los padres a controlar, el adolescente en riesgo va a decir, no te tires, déjame yo no tirarme porque me voy a romper una pierna y después me va a doler. No sé si me entiende. Va a prevenir y va a evitar esa conducta. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollándolo porque una de las preguntas importantes es cuándo tenemos ese control de desarrollo del frontal, ¿no? Después de los 25, 30 años comenzamos a controlar como esas dos estructuras que están a la deriva, vamos a decir. Entonces, es el papel de la sociedad, el papel de la familia es súper importante para hacer ese control del lóbulo frontal, de la frente. Atrás de la frente es que nosotros controlamos todo lo otro del cerebro. O sea, que hasta los 25 años hay que mantenerse ahí vigilantes, orientando, haciéndoles crear conciencia de las consecuencias que puede tener una acción o sí, varía mucho en la madurez de cada individuo, ¿no? Pero en promedio, después de los 25 años, es que ya, como tenemos estructuralmente, ya hacemos todo lo que es la poda cerebral. La poda es cuando, en las dos áreas que yo había mencionado antes, ¿no? El núcleo accumbens y la amígdala están sobrepobladas de células, de neuronas. Pues en el cerebro lo que hacemos es comenzar a cortar para poder remodelar. Entonces, sabemos que estructuralmente, después de los 25 30 años, que terminamos esa reorganización del cerebro. Yo tengo, déjame poner una edad, a los 30 años, dos personas que se han criado bajo las mismas condiciones, o bajo similares condiciones, porque las condiciones nunca son las mismas, pero sin embargo tienen comportamiento diferente. Totalmente diferente, claro. Socialmente adaptado, socialmente aceptado, el otro es un antisocial. Entonces, ¿qué pasa aquí entre estos dos sujetos? Desde la perspectiva de los valores, desde la perspectiva de esas estructuras diferentes que tiene el cerebro en el proceso de su formación. Entre las estructuras del cerebro, y eso es muy importante que lo diga, hay 4 como pilares que tenemos que tener en cuenta, y eso va, como nosotros manejemos esos 4 pilares, es que el individuo va a desarrollar su madurez o no. Si son gemelos, por ejemplo, gemelos idénticos, con la misma cantidad de genes y con la misma familia y le dieron los mismos valores, la diferencia es la forma en que se desarrolla, la forma que se cría, la forma que dan los valores que usted acaba de decir. Miren, la comunicación es primordial. ¿Cómo nos comunicamos? Y comunicarse no es hablar nada más. Es todo lo que hacemos, es comunicarse. Porque, por ejemplo, es muy frecuente que
le dan todo económicamente, pero el papá no habla con él, no está presente o no le interesa lo del adolescente, y el adolescente comienza a interpretar que el papá no necesita comunicarse con él. Entonces eso es una comunicación mala. Esos son valores que comienza a desarrollar, entonces comienzas a no tener esa socialización normal que debería tener, porque no tiene la socialización para desarrollar su cerebro con su padre, con sus iguales. Otro de los pilares importantes es lo que es la aceptación. Los padres tenemos una cantidad de juzgar a nuestros hijos, de predisponer las cosas antes de que pasen. Entonces comenzamos y le decimos muy frecuentemente, tú no vas a poder hacerlo, porque regularmente no le va bien en el colegio, pero ya los predisponemos a que no lo va a hacer. Entonces eso es muy frecuente y eso moldea el cerebro en que yo soy inadaptado, yo soy malo, yo tengo que hacer cosas para poder compensar esa falta y esa aceptación entre los adolescentes y los padres. Es vital para poder desarrollar adecuadamente el lóbulo frontal, que es el que queremos desarrollar para poder controlar a los otros dos. Otra cosa que es importante es poner límites, el saber poner límites para los padres. Aquí deberíamos tener una asignatura para padres, que Sí, es ciertamente. aprender a poner límites, porque es que nos vamos a los extremos siempre. O lo dejamos totalmente a la deriva, que es que hay que darle libertad, pero no libertinaje, o le ponemos límites tan estrictos que lo que hacen es contrañir al adolescente. Entonces esos 4 pilares, libertad, límites, lo que es comunicación y lo que es la parte de la aceptación del adolescente, porque ellos no saben quién son. Si no lo aceptan es que nunca van a aprender bien quién son. Y esas carencias salen en la adultez. Esas carencias salen cuando tienen relaciones con otra pareja, cuando tienen sus relaciones con sus otros hijos y todas esas carencias. Si esos 4 pilares no las podemos llevar bien, vamos a tener muchas carencias a nivel del desarrollo del cerebro de un adolescente. ¿Por qué? Porque el desfase del sueño del adolescente es alrededor de 3 horas. En países desarrollados comienzan a las 8:30, comienzan a las 9 las clases. ¿Por qué? Porque han visto que el adolescente se desarrolla mejor cerebralmente si le damos si ajustamos esos desfases de sueño. Por lo tanto, es muy importante el sueño del adolescente. En esta época de las redes sociales hemos visto cómo se ha deteriorado la higiene de sueño de los adolescentes, porque además de que los levantamos temprano, se acuestan extremadamente tarde, entre las 12 y la 1 de la mañana. Vemos que se acuestan mucho. Entonces es como prácticamente ir destruyendo ese cerebro del adolescente, porque además de que ahora se están acostando mucho más tarde que lo que hacían en épocas atrás, seguimos levantándolo a las 6 de la mañana. Y hasta más temprano, Y porque hasta esos más padres temprano. que tienen que estar a las 8 de la mañana en sus oficinas y deben dejar a sus hijos en el colegio, tienen que levantarse 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Totalmente. Entonces, tenemos que comenzar a ajustar cosas, tenemos que comenzar a sentarnos con los neurocientíficos, comenzar a tomar esos ejemplos en otros países, como Uruguay lo hace. La entrada en Uruguay a las 8:30, 9 de la mañana en todos los colegios, por ejemplo. Hay que comenzar a emular esas cosas para poder ajustar. Definitivamente hay que poner los límites, hay que saber poner los límites en lo que es el manejo de las redes sociales, en lo que es el manejo de la tecnología y las horas de sueño. También tenemos que ir dando libertad, pero también dando límites. No podemos dejarlo solamente a lo que ellos crean y que duerman cuando crean que deban dormir. Claro. Luis, en la formación de los valores, eso se da en la sociedad, ¿verdad? Los padres comienzan a soltar el control cuando el niño pasa de la familia a la escuela. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ese niño va creciendo, después se mete en el club, ¿de acuerdo? En las instituciones religiosas, se mete, ¿qué te digo? Va entrando a diferentes núcleos de la sociedad. Hay una manera de relacionamiento y de adquisición de valores. Es así. Histórica y continua. La pregunta es, ¿entiendes tú que el modelo de relacionamiento social que tenemos le está
está siendo favorable para la formación de No, un ser humano, en definitivamente valor, el no. ser humano que uno quiere. Definitivamente no. Que hay muchos escapes. No solamente escape, hemos reestructurado la forma en cómo nos estamos relacionando a nivel de la adolescencia y nos estamos dando cuenta que no es mejor como lo estamos haciendo. Tenemos menos contacto físico, tenemos menos esos ejemplos que teníamos antes, ¿no? Ese centro juvenil, esa área de música, esa área de deportes, todo eso lo hemos disminuido. Y eso viene al traste de todo lo que estamos viendo ahora en los adultos, ¿no? Le estoy hablando de esos adultos que comenzaron con la época tecnológica, que son los que tienen ahora 30 años, ¿no? Que son mucho más tecnológicos y ya tenían ese smartphone, ¿no? Vemos cómo tienen más problemas de salud mental. Probablemente una de las causas a nivel ambiental, social, es eso, es que han tenido menos interacción, menos desarrollo, menos estimulación que tuvimos los que antes de la era digital teníamos más participación a nivel social, teníamos más prueba y error entre la sociedad, ¿no? Ahora para poder enamorar a una niña se le hace más dificultoso a un hombre de 25, 30 años porque no probó cuando era adolescente, o sea, no tuvo esa interacción, no tuvo porque probablemente tenían relaciones a nivel de tecnología, de donde estaba China, entonces eso tenemos que volver a retomar y ponerle importancia. Exacto, ponerle importancia porque lamentablemente si no lo hacemos vamos a comenzar a tener dificultades que deberíamos tener avanzar, o sea, deberíamos tener un desarrollo más cerebral y lo que vamos a es retroceder a nivel de desarrollo e involucionar a nivel de desarrollo cerebral. Todo lo que tú acabas de decir es el fundamento para la real orientación que yo necesito que tú le des a la sociedad, ¿no? A nosotros. Tú sabes que en la época de nosotros el centro de la formación y de la transmisión de valores era la mujer en el hogar. Entonces, ¿entiendes tú que la mujer debe volver al hogar para poder reestructurar la sociedad y poder formar un mejor ser humano y dejarse de salir a estar trabajando y eso? No, yo creo que lo que nos daba los valores es la familia y la escuela, ¿no? Y yo creo que sí deberíamos volver a ese modelo de que la familia sea el que dé los valores. Claro. No la televisión, no YouTube. No la cuenta de TikTok, Instagram. Cuando llegaba a la casa daba los valores que él consideraba que era. No quiere decir que en la época antigua no hubiera problemas, también habían otros problemas. Claro. Problemas de violencia, problemas de golpes, problemas de traumas que le dan infantil. No quiere decir que la otra sociedad, porque la mujer se quedaba en la casa, estaba exenta de. Es importante eso. Lo que sí hay que ver es cómo tomar lo bueno que había en esos valores en esa época y trasladarla a esta época con los valores buenos que hay en esta época. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos es que comenzar a pensar si el modelo del núcleo familiar y la forma en que estaba estructurada la familia antes era mejor que el que estaba ahora, pues tenemos que tomar esas cosas buenas y poderlas replicar en esta época. Doctor, hay una situación que es una problemática social de importancia, es el tema del embarazo en adolescentes. ¿Qué pasa en el cerebro de ese adolescente que además de que está en esa transición de la niñez a la adultez, entonces sale embarazada? ¿Cómo se impacta? Pues es lo que estábamos contando. En un adolescente, el medir los riesgos, ellos lo saben, pero la recompensa es mucho más apetitosa que el posible riesgo que vaya a tener. Tenemos menos control. La función ejecutiva, nosotros tenemos de arriba del ojo un área que nos ayuda a controlarnos, a no golpear a alguien, a no salir desnudo. Eso en el adolescente está disminuido. Entonces tienen menos control, claro, hacen más impulsividad. ¿Qué pasa? Y el sentido de pertenencia del adolescente. Cuando hay un adolescente que tiene una pareja, cree que esa es la pareja para toda la vida y que si la deja, se le acaba la vida. Entonces son muy inmediatistas, ¿no? Mañana yo quiero estar allá. Exacto, todo para allá. Entonces, todos esos factores que a nivel cerebral tiene esa niña adolescente y ese niño adolescente, porque para tener una relación sexual hay que tener dos personas, claro, no solamente una. O sea, la muchacha es la que queda embarazada, pero el adolescente también tiene responsabilidad. Entonces, todos esos factores a nivel cerebral hacen que la tendencia a que puedan quedar embarazadas, y más cuando no tenemos lo que habíamos hablado, los valores
de desarrollar esas adolescentes a que no produzcan o retrasen esa conducta hasta lo más posible. Entonces vienen lo que es los altos índices de nuestro país, tanto por la falta de valores como por el poco desarrollo cerebral y educativo, vienen esos aumentos de los embarazos en adolescentes. El doctor Luis Ortega tiene consulta privada en Sid Kids RD. Allí pueden hacer sus citas al 829-290-7420. Vamos a escuchar esta llamadita, creo que será la última que vamos a atender hoy. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, gracias, muy buenos días. Una pregunta para el doctor. Yo quisiera saber, tengo la curiosidad de saber cuál es el impacto que tiene en la conducta de un adolescente el hecho de crecer en un hogar, diríamos, de una madre soltera que está trabajando, ¿verdad? Con un padre ausente y que el niño a veces se queda con la abuela, versus aquel niño que crece en el seno de una familia estructurada, un padre y una madre, que disponen del tiempo para educarlos en buenos valores y todo eso. Yo quisiera saber, en términos reales, el impacto en la conducta del niño de esos dos ambientes. Muchísimas gracias por su pregunta. Miren, no es 100% siempre, no todo el niño que se críe con una madre soltera y con problemas económicos va a tener un desarrollo, una adaptación mala en el futuro, pero definitivamente la probabilidad de que ese niño adolescente que se crió en peores ambientes, en ambientes con menos moral, con menos desarrollo, con menos estimulación, pues va a tener más probabilidades a tener futuros traumas a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, a nivel social y a nivel personal, que una persona que le demos todas las herramientas y adaptativamente él pueda evolucionar. Entonces el impacto, definitivamente, el impacto ambiental es muy importante en el desarrollo del adolescente. Por lo tanto, si le podemos, yo diría que más que el genético, y si podemos arreglar la parte ambiental, vamos a arreglar mucha cantidad de desarrollo del cerebro. Luis, ¿sabes que la cátedra médica se caracteriza por dejarle algo, comunicarle algo a la gran ciudadanía que nos escucha? Tú acabas de decir que el condicionamiento social extra familiar no es el más adecuado. Ahora bien, en medio de esta situación, 3 medidas, 1, 2 y 3, que tú le puedas recomendar a los padres que nos están escuchando para poder sacar lo mejor de su hijo adolescente. 3 medidas. No, yo diría 4. Primero, aprendan a comunicarse, no a hablar con sus hijos, a comunicarse con sus hijos. Tienen que saber cómo mandan sus mensajes y cómo reciben los mensajes. Tienen que aprender a aceptar las cosas como son, lo que no se puede cambiar, y ver cuáles sí se pueden cambiar. Definitivamente hay que darle libertad a los adolescentes para que puedan probar cosas, siempre poniendo límites a lo que vayan a hacer. Nosotros somos el control, el lóbulo frontal de nuestros adolescentes, por lo tanto, hagamos ese trabajo de ser el lóbulo frontal de nuestros adolescentes. Doctor Luis Ortega, encantadísimos de poder tenerle hoy aquí en Cátedra Médica. Este tema de verdad para mí ha sido súper bien expuesto y sabemos que la gente se ha quedado con esta información para poder garantizar que tengamos adolescentes saludables y que la adultez también sean saludables. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en Cátedra Médica, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.